enseñar las páginas que he coloreado durante el mes de junio del 2026. He coloreado en total 13 páginas, de las cuales 11 individuales y una doble, súper bien. Mi mínimo son 8, pero lo suyo es superar siempre 10 páginas durante todo el año, que de momento lo estoy cumpliendo perfectamente. Primero os voy a enseñar la doble que tengo, que la estoy haciendo poquito a poco cada mes, que es el viaje del ratón salvaje. Y la que estoy haciendo es esta. Este mes lo que he coloreado han sido las cestas y a los animales. Estoy muy contenta, y las ramas también, porque mi idea, mi mínimo, era colorear las cestas, pero como al final he usado una paleta de colores similar para los animales, quitando este que ya lo tenía hecho, pues ha quedado muy bien. Ya para el mes que viene mi idea es colorear las flores y un poquito más, tal vez la ropa, para terminarlo como muy tarde en agosto, pero creo que va bien. Muy bien, me han quedado bien las cestas, estoy contenta, muy chulo. Y ya vamos con la ruleta. El primero que me salió fue el viaje de León de Kanoko Egusa en una de las pequeñas, y la que he coloreado este mes ha sido esta viñeta. Tenía ya aparte los fondos, que ya lo había hecho en ambas, en los 4, y he aprovechado y he coloreado también aquí a León y también estas hojas, como podéis ver. También he coloreado el cielo y la parte del césped de esta individual entera. Cuando me salga esta o esta, cuando me vuelva a salir, mi idea será colorear esta, porque todavía no sé muy bien qué hacer con ella. En teoría seguramente la haga gris, como casi todo el mundo, y la parte del centro blanca. Pero como todavía no lo tengo claro, prefiero dejarlo para el final. Entonces, cuando coloree esta viñeta, la idea es igual, colorear estas flores, las mismas, y avanzar un poquito más. El caracol, pues lo colorearé, ya que será la misma paleta de colores. En teoría es la misma situación. La siguiente que he coloreado es Mundos Maravillosos de Johanna Basford, que también ha sido una pequeña, aunque veréis, porque aquí elía una. Bueno, esta estaba vacío y mi idea era colorear esta, la grande. Pero al final, entre unas cosas y otras, lo que he hecho ha sido, bueno, he empezado por la parte de abajo, pues al final digo, vamos a colorear todas las partes de abajo. Luego voy a meter un poco de morado, pues voy a poner todos los árboles morados y añadir un poco más a las otras, a los otros dibujos. Después el césped, pues también lo he coloreado igual. Y ya llega un momento en que he dicho, a ver, tienes que decidir uno, y he decidido terminar lo que es el faro. Pero al final el faro, pues como voy a usar estos rojos, voy a meter un poquito de rojo también en el resto de los dibujos y ya está. Cuando vuelva a salir por el azar este libro, mi idea será seguramente colorear esta de casitas y colorear todas las casas. Y seguramente en el tercero ya colorearía los que me quedan, la tercera vez que me salga. Pero el que he coloreado ha sido este. Aunque como veis he hecho mucho más en varios días. Ah, que no os lo he dicho. Y todo ha sido con lápices de colores Prismacolor, que no os he dicho el material. En este libro suelo usar lápices de colores. Para estas cosas que tienen más detalles, suelo usar lápices Prismacolor. Y ya vamos con las grandes. El azar salió este libro, uno de Apple, y he coloreado esta página. La voy a girar para que la veáis. Aquí, ¿qué hice? Primero usé el pan pastel para hacer una base. Hice todo el cielo y todo el verde, todo esto verde, de pan pastel. Y luego ya
lo que he hecho ha sido con lápices de colores, Prismacolor. Todo lo demás, salvo la cara, que también intenté hacerlo con pan pastel. Me lo trajeron los Reyes, el pan pastel de piel, y no lo había usado hasta ahora. Y he probado. Todavía no le pillo porque la he dejado yo, creo que en mi opinión, un poquito pálida. Pero bueno, seguiré practicando. Ya ha quedado bien. Tal vez esto ha quedado demasiado morado. Si lo tuviera que repetir, usaría un color menos chillón. Pero está bien. Me gusta. Y el siguiente es El viaje mágico de Johanna Basford. Y la que he coloreado ha sido esta. Que puedo decir que es mi favorita del mes. La he hecho toda con Neocolor 2, entera. Y he usado un poquito de bolígrafo, no, un poquito de acuarela metálica dorada. No sé si se ve, yo creo que no se ve. No sé si se ve para lo que son pues la parte del tronco de las flores y poco más. Por aquí también lo he usado. No sé si sois capaz de verlo, pero bueno. Y muy bien algunos puntitos, pero todo ha sido con Neocolor. Primero hice una capa y luego después volví a usar un poco de Neocolor para darle un poquito como el efecto este que veis de nubes. Y nada más, y es mi favorita del mes. Espero que al final me digáis cuál es vuestra favorita. El siguiente que he coloreado, que ya fue decisión personal, fue el de Disney Graffitis. En este caso, el hashtag del mes de los de Disney, uno de ellos era Úrsula, pues es quien he coloreado. No lo he publicado en Instagram. Este mes no he publicado casi ninguno, pero bueno, lo he coloreado. Y ha sido esta, Úrsula. No sé si se ve así bien. ¿Qué he hecho con ella? Todo ha sido con rotuladores de alcohol, salvo esta parte clarita. No sabía qué colores usar, he buscado por Pinterest y está claro que ella era estos colores. Y aquí, en otra ocasión, esta parte morada la hubiera extendido a la parte de aquí abajo, como que lo he hecho demasiado verde. No le hubiera puesto tanto verde si tuviera que repetirlo. Y la parte de Úrsula, esto sí que lo hice, pero todos los rotuladores son como muy oscuros. Entonces cogí un lápiz de color Prismacolor, un azul clarito, y es esta parte. Esto es lo único que es azul clarito, que es con... Esta es la única parte que es con lápices de colores, un azul de Prismacolor. Todo lo demás es con rotuladores de alcohol. Muy divertido, me lo paso bien. Quedará mejor o peor, pero me lo paso muy bien. Disfruto mucho con este libro, me encanta. El siguiente es uno de Fairy Tales de Emily, que cada 2 meses sale una página concreta en Instagram. Y la que he coloreado este mes ha sido esta. Ha quedado muy bien, si no recuerdo mal, que ahora mismo no lo tengo yo tan claro, lo he coloreado entero con lápices de colores Prismacolor, entero. Poco a poco. Sí que usé pintura acrílica un poquito para quitar estas líneas y esto que se veía como muy, muy oscuro, lo hice más suave, igual que la parte de aquí de alrededor. Pero todo en general ha sido con lápices de colores Prismacolor. Muy chulo, ha quedado muy bien. El siguiente es uno mitográfico, el de Jardín de Ensueño. El que he coloreado este mes ha sido este. Y he usado una paleta de colores. Desde el principio busqué esta paleta, una paleta de colores que pensaba que me encajaba y pensé que esta sí que me iba bien. Las flores las he alternado con estos 3 colores.
las hojas he usado este verde y luego uno un poquito más azulado para estas hojas también, para que no fueran todas las hojas idénticas. Luego, esta parte más oscura sí que la quería para el fondo, pero que no fuera negro entero. Siempre intento poner un foco de luz en algún sitio. Entonces lo que he hecho es darle gris. Del negro, centrándolo en el gris. Y también otro color que he añadido ha sido el color crema. Para que esto fuera diferente al resto de las hojas. Que también lo he usado para colorear las llaves. Todo ha sido con rotuladores de alcohol y también he usado un bolígrafo de gel metálico de color dorado para darle un poco de brillo a las hojas y a lo que es la parte de dentro de la cerradura, la parte de dentro de las flores y la cerradura. Y un poquito también a lo que son estos reflejos. Ha quedado muy bien. Todo con rotuladores, este libro me gusta y al final siempre me suelen salir bien. Es uno de los que quiero terminar en esta vida. El siguiente que os voy a enseñar es uno de Kerby Rosanes, Mundo Frágil. El animal del mes era el hipopótamo para Instagram, entonces he coloreado el hipopótamo. He usado primero el Neocolor. He usado una base, todo esto de Neocolor, lo que es el hipopótamo también y esta parte también lo usé con Neocolor. Luego he cogido un Posca blanco y le he dado esta parte blanca que veis a estos reflejos. También puse un poco de Posca blanco en los dientes, en las gotas que caen por aquí y un poquito por allá. Después cogí los lápices de colores para darle un poco de sombra a lo que es la parte de dentro de la boca, darle un poco más de oscuridad, pintar las aves, que eso lo he hecho con lápices. Y también veis la parte más azul oscura y esta parte para darle un poco más de profundidad. Después ya cogí el pan pastel y usé para el rosa. Esta parte que veis aquí, de las esquinitas y eso, han sido con pan pastel. Ya como el final, para que el fondo no quedara tan suave como me quedaba. Y ya está, muy chula, el fondo me ha gustado, al final hacer el cielo rosa es algo raro, lo he visto por internet, no ha sido idea mía. Y me gustó la idea porque va en sintonía con el color rojo. Pues bueno, este es el hipopótamo, mi hipopótamo del mes. El siguiente es el de Japón, que el que he coloreado ha sido otro hipopótamo, que este no lo he publicado en Instagram. Yo no sé colorear estos dibujos, poco a poco estoy aprendiendo. Como veis se notan los cortes, no sé si se ven ahí bien, pero se ven los cortes. Así que poco a poco voy practicando. Me gusta mucho, se hace fácil, son con rotuladores y los uso pues para dejarme fluir un poco, para evadirme. Con los colores que tenía, más o menos, he ido pues cada animal con su color, con el que le corresponde. Aquí el fondo usé uno verde muy clarito y después cogí dos más oscuros. Como veis es como si fuera hierba. Y luego la parte esta he hecho lo mismo, cogí el color más clarito que tenía y después con uno un poco más oscuro hice manchas como si fueran piedrecitas o la irregularidad de la arena. Y luego otro más oscuro que también lo he usado y para hacer la sombra del elefante y la sombra de aquí abajo. Y con un Posca blanco he hecho unos detalles, que he hecho el mismo para los tres, para la ropa de ellos. El siguiente es el de Brujas y criaturas mágicas,
que este es nuevo para mí, solo he coloreado una página, me he estrenado este mes y coloreé esta. ¿Qué he usado? Tenía unas pinturas washi sin usar y no sabía utilizarlas, pues entonces me he atrevido a hacer el fondo de esta mitad. Claro, no son acrílicas, pero son muy sólidas, no es como la acuarela. Entonces, bueno, a lo mejor tengo que practicar más, se me da mejor este color clarito que el oscuro. Tendré que ver que es por el color o porque al fin y al cabo le tengo que dar más capas, que también podría ser, solo le da una. Y todo lo demás lo he hecho con Neocolor 2. Aquí he usado 2 o 3 colores, dejando zonas en blanco para darle luz. Y luego el verde, 2 verdes para las hojas. Y las rosas sí que hice el centro todo en el mismo rosa. Y luego he cogido un lápiz de color rojo para darle la parte del centro. También he cogido lápices de colores para darle un poco de profundidad al pelo de ella, como la parte más negra. Y en el vaquero también he cogido un par de azules oscuros, que por eso destaca el vaquero, que me gusta así. Para haber sido mi primera página, muy bien. Ha quedado muy chulo. El siguiente que tengo es de Perdidos en el tiempo de R.J. Hampson. El que he coloreado ha sido este. Os cuento. Lo primero que he usado para el fondo ha sido acuarelas granuladas. Claro, he echado una capa intentando expandirlo y quedó súper claro, así que tuve que hacer una segunda capa. Entonces esto ha quedado súper arrugado. Y eso que es el libro de la tapa dura, pero ha quedado muy arrugado. No sé si volvería a usar acuarelas en este libro. Lo tengo que pensar, pero mientras lo hacía me arrepentí un poco. Luego no ha quedado tan mal, yo creo, pero me arrepentí un poco. Los animales los coloreé con rotuladores de alcohol y cogí un posca blanco para lo que es estas partes. Estaba como muy oscuro, así le daba, no sé, me gusta como más reflejo. Unos cuantos puntitos blancos y usé un poco de lápiz de color para el alrededor y poco más. No sé si al final le di justo en el bordecito para darle un poco más de profundidad, pero no me suena. Es más probable que con este color sí que he puesto un poquito en las burbujas. Estoy contenta porque ya tengo mis 2 páginas de este libro del año que me he propuesto, las 2 páginas de cada libro. Pero si hago uno más de este libro, no sé si usaría acuarelas. Tendría que pensarlo. El siguiente es uno de Rita Berman, el de Asia. Y he coloreado la página doble. Salió en Instagram colorear esta página, pues al final todos coloreamos la doble. Claro, no vas a colorear la mitad. Empecé con pan pastel, hice el fondo y todas las olas de pan pastel y luego el resto lo he hecho todo con lápices de colores Prismacolor. Pues poco a poco. Empecé con las hojas verdes, pues también aquí algo verde. Esto también, los barcos de ese color, pues aquí metí este color. Quería anaranjado, pues puse también más naranja. Pues así es como lo suelo hacer. Cuando no sé cómo colorearlo, empiezo por un color y lo pongo en varios sitios. Cojo otro y varios sitios. Así queda más en armonía. Y no vas así a lo loco que luego pones 100 colores. Que podría pasar perfectamente. En este caso pongo este color, pues también he puesto el mismo color para otros detalles. Y yo creo que así queda mejor. Luego usé un poco de lápiz de colores azul para toda esta parte. El posca blanco para quitar las líneas que había aquí arriba. Y también un bolígrafo de gel azul, un poco metálico, de brillante,
para todas las burbujitas que veis por aquí, pues los hice para que brillaran un poquito. Una doble que he hecho este mes, que es la doble del mes. El siguiente que tengo es el de La Tierra de las Aventuras, también de Rita Berman. Por Instagram salió una página y he coloreado con Andrea. Otra vez, el mes pasado coloreé una con ella, también de este libro que lo tenemos en común, y este mes también nos hemos animado a colorear juntas, yo encantada, porque es más maja que todas las cosas. Y he coloreado esta. Hemos coloreado esta. Como dice ella, a mí me ha salido mucho más veraniega y mucho más clara, pero la cosa ha sido porque he usado todo de Neocolor, lo he hecho entero, y el fondo lo he hecho con colores muy claritos. El amarillo siempre da mucha luz. Y después he cogido un poco de lápices de colores marrón, y esta parte pues le da un poco más de profundidad. Aquí también a la taza de chocolate, he puesto chocolate, tiene toda la pinta de que sería un té, pero bueno, pues yo es un té de cacao, me lo he inventado, me apetecía que fuera chocolate. Luego también he cogido los lápices de colores para las hojas, porque me quedaron muy claritos, entonces sí que lo usé para eso. Un poquito más de color para lo que es el mantel, darle un poco de profundidad. Y el negro del pelo, la parte de dentro, también al final le puse con el lápiz de color, porque quedaba como gris, como muy de persona mayor y no me encajaba. Luego, bueno, voy a ponerle un poco de negro, quería hacerlo negro y azul por darle un poco de chispa al muñeco, al erizo. Y a Andrea le ha quedado pues más otoñal, yo creo. Ha quedado así, mira, aquí lo podéis ver, pero a mí me encanta ver cómo una página sale tan diferente, y también ha usado Neocolor. Pero claro, es lo que tiene usar otros colores. Ha quedado súper bien, a mí me encanta. Y que se anime a colorear conmigo. Así que un besazo súper grande. Y ya os voy a enseñar mi última página, que para mí ha sido un poco de decepción. Este libro es nuevo y lo compré el mes pasado porque me encanta. Todo el mundo lo está coloreando, pero claro, son cuentos oscuros, ¿no? Y si veis mis libros, lo que yo coloreo, yo no soy tétrica. Todo lo mío es alegre, no me gusta colorear cosas oscuras, incluso las cosas que son de noche. Al final, sin querer, acabo poniéndole más luz. Pero bueno, dije, voy a intentarlo. Es hacerlo un poco oscuro y ya está. Pues el que he coloreado este mes ha sido esta página, que a mí no me gusta. No es que haya quedado mal, me he esforzado un montón. ¿Cómo lo hice? Primero usé una base entera de Neocolor. Lo que es el fondo del agua, lo que son todo lo que son estas hojas, los animales y esta parte de aquí abajo. Esto no, lo que es el centro no lo toqué. Después usé otra capa y después con lápices de colores le di la profundidad. Y una vez que ya tenía todo eso hecho, me puse con ello. Lo hice de verde para no darle protagonismo. No quería que tuviera el protagonismo. Quería que fuera la sirena. Y no ha quedado mal. Y a la hora de hacer la sirena, dije, bueno, no voy a inventarme otro color, voy a usar la naranja, voy a hacer la naranja entera. La hice naranja, muy bien, pero la cara, no sé vosotros cómo lo veis, pero yo la veo como muy monstruo. Y usé, como me quedaba súper fea, un acrílico de color carne para que se quitaran como las líneas raras. Pero conté con esas, con todo lo que yo me he esforzado, con esa cara, no he sido capaz de darle el protagonismo, la luz que yo quería. No es que haya quedado mal,
pero me he esforzado mucho, le he dedicado un montón de horas y no ha quedado como yo quería. Entonces, he tomado la decisión de colorear a mi estilo. Es decir, no intentar oscurecer algo que no me encaja. Entonces, cuando coloreo otra página, que por supuesto tiene que ser este año, quiero que sea a mi estilo. Es decir, con mis colores, con mi estilo. Y si no me sale tétrico, oscuro o sangriento, pues no me sale sangriento. Por ejemplo, este. Este lo he visto coloreado y queda chulísimo, en plan esto súper fuego, súper tétrico, súper sangriento. Pero al final seguramente yo acabé coloreando los cerditos de rosa, el lobo pues de negro normal y no puedo hacer estas burbujas de sangre porque a lo mejor no me quedaría lo bien que si lo hiciera a mi estilo. Que sí, que esto va a ser fuego, los cerditos veré cómo los hago, pero al final he decidido usar los colores que van conmigo, más que intentar forzar un estilo que no me encaja. Que ya digo que no es que haya quedado mal, pero no va con mi estilo. Y ya está. Esta es mi última página de este mes. Muy bien. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Bueno, como podéis ver, uno de los creativos, ese no lo he coloreado este mes, otro mes que lo he dejado ahí pasado. Veremos a ver el mes que viene. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Me encantaría que me pusierais cuál ha sido vuestra página favorita. Y nos vemos el mes que viene. Un besito a todos. Adiós.